A esta altura se nos mezclan los adjetivos de los informes, dependiendo del integrante del equipo que lo realice, pero podemos decir que estamos frente a un gran, espectacular informe. Sí, vamos a mezclar todo. De Lucas Lavandero. Ya que estamos. Ya está. Ya está. Para una persona humilde, un gran, espectacular informe. Va muy bien, va muy bien. Va muy bien. Bueno, coyuntura, actualidad. La Cámara de Diputados aprobó ayer las modificaciones a la ley que otorgaba beneficios para los deudores hipotecarios en unidades reajustables. Hicimos un informe sobre esto para los que quieran ver en profundidad qué fue lo que pasó el año pasado con la ley 20.237. Pueden encontrar en M24Mob el informe sobre el plan UR y ahí van a tener la profundización. Igual vamos a hacer un leve repaso para tener un poco de contexto, ya que es un tema que tiene bastantes aristas, es bastante complejo, entonces es importante hacer por lo menos un mini repaso. Lo importante: esto que se trató en el Parlamento ayer y que también se había tratado la semana pasada son modificaciones a esta ley 20.237. Este proyecto que realiza las modificaciones es iniciativa del senador nacionalista Carlos Cami y también está detrás de esto el senador también nacionalista Sergio Botana. Como les decía, a mediados de diciembre realizamos un informe en el que explicamos que la Agencia Nacional de Vivienda tuvo que postergar un beneficio relativo al Plan UR que había sido anunciado en octubre. ¿Por qué había sido esto? Bueno, porque no se cumplían los requisitos necesarios para su aplicación cuando estos estaban establecidos en la propia ley. Esto involucró alrededor de 10.000 personas y se dio en el marco de la campaña, lo que en su momento terminó generando dudas sobre si no hubo un manejo electoral del anuncio de la flexibilización de un beneficio que iba en contra de la propia ley que lo estaba regulando. Vamos por el principio. ¿Qué es el Plan UR? Bueno, el Plan UR se puso en marcha en los primeros días de octubre y responde a la ejecución de la ley 20.237 que establece beneficios a los titulares de créditos en unidades reajustables que cumplan con los requisitos que están establecidos en la ley y que fue promulgada el 22 de diciembre de 2023. El Plan UR beneficia a los titulares de créditos en UR que hayan sido usados para vivienda y que sean anteriores al año 2009. Y esto está establecido, como decíamos, en la ley 20.237. ¿Cuáles son las condiciones para poder ser beneficiario de estas exoneraciones? Bueno, básicamente, si tu crédito tiene más de 40 años y cumplís otras condiciones como estar al día con los tributos nacionales y municipales, se te extingue en muchos casos el 100% de tu crédito. Exoneraciones. Bueno, en octubre la Agencia Nacional de Vivienda, la ANV, había anunciado que se flexibilizaban estas exoneraciones. En caso de que vos no tuvieras la información sobre los tributos municipales o los tributos nacionales, de todos modos se te podía anular el crédito, ya que vos tenías otro plazo para poder presentar esta información. Tenías un plazo de 2 años. Recordemos que el decreto reglamentario promulgado por el presidente de la República decía que de no tener esa información al momento de la aplicación se dejaba sin efecto el beneficio. Bueno, por reglamentación del directorio de la ANV se dijo, bueno, en realidad te damos un plazo de 2 años, esto no es necesario en principio cumplir con esto. ¿Esto en qué terminó derivando? En que había créditos a los que no les correspondía y que fueron publicados como que sí se correspondía. O sea, se sabía que no se cumplía en muchos casos con la condición referida de los impuestos municipales, igual se les otorgó el beneficio de esta exoneración para que se pueda extinguir la deuda. Y la gente recibía entonces esta noticia con muchísima alegría, obviamente, porque iban a tener una cuenta menos, pero resulta ser que esto no era así porque no cumplían con esta condición. Exactamente. ¿Y qué fue lo que pasó a fines de noviembre? Eso que vos decís, Ale. La Agencia Nacional de Vivienda publica el siguiente comunicado: la aplicación de los beneficios se posterga hasta que se reciba la información sobre las deudas de tributos asociados al inmueble. El 29 de noviembre se votó en el directorio de la ANV justamente dejar sin efecto esto que se había anunciado a principios de octubre. ¿Qué es lo que pasa ahora? Venimos al presente. Bueno, luego de la cancelación se resolvió aplicar el beneficio a las personas de las que ya se tenía la información y se definió ir haciéndolo de forma paulatina. Y entonces lo que se hace a través del Parlamento es una flexibilización por ley, porque en su momento a través del directorio no se pudo hacer, porque se estaba contradiciendo lo que decía la propia ley. ¿Cuándo se hace esto? Bueno, recordemos que es a 5 días de que finalice esta legislatura. El sábado asume un nuevo parlamento. En un mes asume un próximo gobierno. Y esto es cuestionado por la oposición y ya vamos a estar repasando cómo se da justamente la discusión parlamentaria. ¿Qué es lo que dice entonces este proyecto del legislador Cami que se trae para modificar la ley 20.237? Básicamente lo que se deroga es el literal G del artículo 2 de la ley original. ¿Qué es lo que dice este literal G? Bueno, en este literal se pone como requisito que la persona se encuentre al día con los tributos nacionales y departamentales sobre el inmueble que es garantía del crédito.
O sea, se modifican los requisitos para poder ser beneficiario y por ende también se modifica el número de beneficiarios que va a haber con esta ley, con el plan UR. Claro, antes no tenías que poner el inmueble como garantía, digamos. O sea, lo que se modifica es el plazo que vos tenés para presentar que estás al día con los tributos nacionales para poder ser beneficiario de la exoneración del crédito. ¿Qué sucedió en la discusión parlamentaria? Esto fue discutido ayer en diputados y había sido discutido la semana pasada en el Senado. Vamos a repasar primero que nada la postura del oficialismo. El senador Botana, que como decíamos es uno de los impulsores de este proyecto, en su discurso en el Senado, bueno, decía de que esto lo tiene que arreglar esta legislatura, porque lo que fue un proyecto que hizo este Senado, bueno, es este Senado el que tiene que solucionarlo, no puede quedar para la próxima legislatura, y que a partir de los cuestionamientos del Frente Amplio lo que decía es, esto no es un perdón a tutti, y si lo fuera, bueno sería que le perdonemos a la gente que estuvo toda la vida pagando, que tiene derecho a que le perdonemos algo, era lo que decía básicamente Botana. ¿Qué decían desde el oficialismo? Bueno, Savini ahí tiene un largo discurso, desde la oposición, Sebastián Savini, senador fernandista, tiene un largo discurso en el que decía, entre otras cosas, parece que este gobierno no asume que ya no va a ser gobierno, en relación, al momento en el que se decide hacer estas modificaciones. ¿Qué sucedió ayer en diputados? Porque recordemos, el Frente Amplio se retira del plenario al momento de la votación, entonces el Senado lo vota, se pasa a Cámara de Diputados, y allá en diputados pasa absolutamente lo mismo. En el plenario, a la hora de la votación, el Frente Amplio también se retira. ¿Cuáles fueron los argumentos vertidos allí en el Parlamento? Bueno, si les parece, escuchemos qué era lo que decía la diputada nacionalista y miembro informante Carmen Tort, quien dijo que había que hacer estas modificaciones para que esto no fuera un saludo a la bandera. En este periodo, después que votamos la ley en diciembre, el 12 de diciembre de 2023, comenzó el nuevo peregrinar. Era la aplicación de la ley, si estabas incluido, si no estabas incluido, y comenzó un nuevo periodo de angustia. Entonces es eso lo que nos lleva a decir que vamos a votar una ley, reforma de una ley que efectivamente va a servir, que no va a ser un saludo a la bandera, dejando fuera miles de beneficiarios. ¿Qué dicen desde la oposición en diputados? Bueno, el diputado frente amplista Carlos Varela cuestionó justamente el momento en el que se vota el proyecto. Nosotros no estamos cuestionando la legitimidad de la decisión. Es obvio que el gobierno gobierna hasta el último día, que la Constitución le establece sus plazos y las cámaras legislan o pueden hacerlo hasta el último día y estén constituidos de acuerdo al resultado electoral de las elecciones que estén vigentes. Pero también es cierto que hay un tema de sentido común, hay un tema de urgencias y hay un tema de importancia de los proyectos que se votan. Uno mira esta Cámara y sabe que el sábado que viene, cuando vuelva a mirar, la mayoría de quienes están presentes en sus bancas no van a estar. El pueblo decide otra cosa. Y yo creo que se debió haber tomado en cuenta eso. Algo que también decía en su momento, en su discurso en el Senado, la senadora Lilian Kichichán, frente amplista a ella, también era esto, ¿no? Bueno, podemos discutir en su momento si es necesario hacer determinadas modificaciones. Lo cierto es que este no es el momento para hacerlo, porque en el Senado no solamente se introdujo esta discusión, sino que se trató como grave y urgente otros temas, otros proyectos, y era bueno, no tiene sentido que discutamos esto ahora cuando estamos a 10 días de que asuma un nuevo Parlamento. En todo caso, bueno, esperemos y después resolvemos, porque estamos haciendo modificaciones que ya vamos a ver cuánto van a impactar y que se lo estamos dejando a una futura administración. Y en parte algo así también era lo que decía Cecilia Cairo, futura ministra de Vivienda, quien estuvo ayer en Nada que Perder, y no solamente cuestionó el momento, sino también dijo que esto era algo demagógico. Nosotros lo que decimos, estamos al final del periodo, es más, va a haber esta sesión hoy, pero después no hay más, porque el sábado asumen las nuevas autoridades electas. Entonces no corresponde que lo hagamos ahora, esperemos el sábado que asumen las autoridades electas, veamos cuál es la reglamentación, dónde están los problemas y que el próximo gobierno, como corresponde, tome las medidas que correspondan, que es lo que todos queremos, pero no nos pueden pedir que nosotros hagamos el quórum, que además votemos la gravedad y la urgencia como que no pudiera esperar que asuman las próximas autoridades. No hay razón para que no puedan.
no hay tanto apuro para que no puedan asumir las próximas autoridades. El apuro sería que hay una discrepancia, ¿no? No, yo creo que es demagogia pura y dura. Bueno, desde Nada que Perder nos pusimos en contacto con jerarcas del Frente Amplio vinculados a este tema y básicamente nos definieron esta situación como vergonzosa, el hecho de que se quiera hacer esto en este momento. Nos explicaban que esto claramente iba a implicar una mayor pérdida para el Estado, ya que hay un número mayor de beneficiarios de exoneraciones. ¿En cuánto se estima que va a ser esa resignación del Estado? Bueno, en $40 millones. En principio es la estimación que nos dijeron nosotros jerarcas del Frente Amplio, lo cual no es una cifra circunstancial, es una cifra importante para el Estado. Para los jerarcas del Frente Amplio esto sería perjudicial para el próximo gobierno, y no solamente por una cuestión de cuantificación de dinero, que lo es, pero no solamente por eso, sino por lo que entienden que es una desprolijidad en la forma en la que se termina tratando, ya que se hacen modificaciones que pareciera que son para favorecer a nombres individuales, nos decían, ya que no hay estudios de impacto al respecto, sino que hay cambios que son muy puntuales, que parecen trajes hechos a medida, es lo que nos dijeron, entre otras cosas. Los jerarcas entienden que esto llevó a una discusión muy importante en el Parlamento y que en su momento se llegó a un acuerdo, por lo que esto es de alguna forma retroceder y termina generando confusión, por lo que decíamos, bueno, en un momento se había anunciado que determinada cantidad de personas iban a ser beneficiarios, luego se anuncia que no, ahora sea nuevamente una marcha atrás, genera confusión esto de algún modo. Son cambios de último momento, sin análisis y sin respaldo de ninguna institución competente en este tema, es otra de las cosas que nos decían. Hablamos también con Verónica Dodera, que es directora del Frente Amplio en la Agencia Nacional de Vivienda. Ella nos explicaba que bueno, que esto es aplicable, porque Botana, el senador Sergio Botana, uno de los argumentos que daba es que la ley tal como estaba era inaplicable. Les decía, bueno, lo que nos decía Dodera es que esto, el VHU lo venía aplicando desde el mes de noviembre y que no había tenido ningún inconveniente, y que si los legisladores utilizan el argumento de que es inconveniente, tendrían que presentar algún informe técnico que dé cuenta de que eso es inaplicable, y bueno, esto no estuvo presente, por lo menos en la discusión parlamentaria, y no se ha hecho público. Además, se refirió a cómo fueron tratadas las propuestas de las modificaciones, que fue algo muy distinto a cómo se trató en su momento la ley original en 2023. Lo raro es que es distinto en la modo de actuar, porque modifican la ley que está vigente, está en aplicación, pero sin informe de su aplicación. Yo puedo decir no es aplicable porque no tenemos la información de las intendencias, y claro que sí se dijo hoy. ¿Y eso quién se los dijo? ¿Las instituciones? ¿El VHU? Seguro que no. O sea, yo entiendo que el legislador tiene tanta responsabilidad para al pedir la palabra, de que se ajuste a la realidad. Y otra cosa que me parece raro es que hoy en Cámara de Diputados se hablaba de algunas cosas, pero está claro que para poder llegar a la ley de diciembre de 2023 nos recibieron a todos. Es más, el mismo día que fue la ANB, previo a que se acordaran en diputados los cambios a la ley que tenía primera sanción en senadores en noviembre de 2023, ese mismo día fue Economía. Y eso está en todas las actas. Y eso no pasó ahora para hacer estas modificaciones. No, pero ni siquiera por las instituciones. Bueno, justamente lo que nos decía Dodera es, en su momento, para la ley original, para el tratamiento de la ley original, se escuchó a técnicos, se escuchó a instituciones, y algo que no sucedió ahora. Entonces, lo que cuestionan es, no se entiende qué argumentos técnicos hay para realizar estas modificaciones. Para crear la ley original hubo un respaldo técnico, hubo informes, hubo estudios. No se sabe de dónde salen los estudios para ahora querer realizar estas modificaciones cuando ya habían estudios de impacto en base a la ley que ya se había creado. Son algunos entonces de los cuestionamientos que hay. Y otra cosa que nos decía es que la línea gerencial que trabaja en la aplicación de la ley vigente, hasta el viernes en la noche no fue consultada en ningún momento sobre cuál sería el impacto económico y social de esto. O sea, las personas que están trabajando en la aplicación de esta ley no fueron consultadas sobre cuál sería el impacto de modificar la misma. Muchísimas gracias, Lucas Lavandera. Gracias a ustedes. Gracias. Nada que perder. Nada que perder. El periodístico de M24.